Buen día. Se me había pasado la hora. Cuando miro, estaba entusiasmada con un PowerPoint y cuando miro eran mis 50. Perdón. ¿Cómo están? Bueno, vamos a esperar a que se conecten. Ya hay 20 conectados, qué maravilla. Estamos todos juntos. Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, aquí andamos. Se me había pasado la hora. Perdón, los hice esperar un ratito. Bueno, así estamos todos. Bueno, hoy vamos a hacer una cosita. Vieron que yo les mandé una tarea y una lectura que muchos, me imagino que se les habrá complicado comprenderla, porque es aplicar un concepto, pero no repetir el concepto, ¿verdad? Entonces, lo que voy a empezar a hacer es una conexión entre todo esto que estábamos viendo de la salud y en el práctico de la célula, ¿verdad? Conectarlo con el tema de hoy. Para eso voy a usar el pizarrón y vamos entre todos a ir construyendo este concepto nuevo, que no es nuevo porque ya lo hemos mencionado con otro nombre, y vamos a llevarlo hacia la integración de todo lo que venimos viendo. ¿Qué complicaciones tuvieron cuando leyeron, si es que lo leyeron, el tema que tenían para hoy en el Tórtola? A ver, ¿qué dificultades encontraron mayormente? Sin miedo. Estamos acá entre todos para aprender, así que nada de tener miedo de hablar, si no se equivoca. Profe, no es miedo, capaz que nadie lo leyó. Ah, ¿nadie lo leyó? Son sinvergüenzas. ¿Qué? ¿Ninguno lo leyó? No estoy segura que alguno lo leyó porque me han mandado mensajes de ayer. Sé que no nos acordamos, profe. No, tú no te acordaste. Vos que sos flor de sinvergüenza. Este, Yo soy honesto, sí, sí. Sos viejo, pero al menos doy la clase porque yo me integro al toque. sos viejo conocido, dale. El año pasado estabas conmigo también. Después abandonaste. ¿Contigo? Sí, después abandonaste, Jonathan, pero estabas conmigo. Ah, sí, es verdad. Lo que pasa es que tuve complicaciones tipo con el tema de la plata porque yo me fui de la casa de mis padres, ¿no? Entonces no puedo hacer el año. Pero hoy volví y pimba, Bien, es para darle. bien. Estás con todas las pilas entonces. Y te empezaste tarde y estabas anotado del principio. Sí, igual ya me puse al día con pila de materia. Sí, ya Con vi ustedes que solo me complico un hiciste poquito. varias actividades, ya estuve corrigiendo algunas tuyas y sé que hay algunas más porque ayer estuve viendo lo nuevo que había entrado y creo que hay cosas tuyas también. Corregí Sí, hice algunas, un no par me de dio el cosas tiempo de más. todo. Bueno, gente, ¿ninguno leyó? A ver, alguno que se anime a decir que leyó. Por lo menos, ¿cómo se llama el Yo lo título? leí, sí, Bien, ¿y qué dice Sofía? ¿De qué se trata el texto? sobre la homeostasis y la capacidad del cuerpo de mantener el equilibrio y cómo es que logra ese equilibrio, a través de qué mecanismos. Exactamente, justamente. ¿Y por qué el equilibrio ahora? ¿Qué tiene que ver el equilibrio con lo que veníamos viendo? Con la salud, Exacto, porque a la salud la asimilamos a un estado de un estado de equilibrio. Equilibrio. equilibrio, exactamente. Ese equilibrio que habíamos hablado, ¿verdad? Tiene que ver con este estado de salud, ¿sí? Para mantener la salud, una de las cosas que necesito es que el cuerpo ponga en marcha, como bien dijo la compañera, esos mecanismos que permiten mantener el equilibrio. Y que la compañera llamó de otra manera a ese equilibrio del organismo. Lo llamó como Homeostasis. homeostasis. Bien, vamos comprendiendo por dónde vamos. Entonces vamos a empezar a hacer un esquemita. Yo voy a compartir la pizarra con ustedes y vamos a ir haciendo un esquema para ir recordando todas esas cosas que vimos, qué conexión tienen con esta homeostasis de la que habló la compañera. ¿Sí?
Entonces empezamos con lo primero que vimos de este tema, que fue el concepto de... ¿Con qué empezamos este año? Ahí con las clases teóricas, ¿no? Del año. Antes hicimos un repaso, pero empezamos con el concepto de salud, ¿verdad? Y llegamos a la conclusión de que es un concepto fácil o difícil de definir. Difícil. Muy difícil, porque Picadito. es muy subjetivo, no se puede aplicar a todo el mundo, ¿verdad? El mismo concepto, porque no hay una sola salud. Vimos que hay muchos, Muchos factores. sí, pero ¿la salud es una sola? No, No, hay Ahí. distintos tipos. muchas definiciones también. Inclusive, dentro de una misma persona hay distintos momentos donde el nivel de salud se ve resentido, pero no por eso pierde la salud, ¿sí? Si la persona retoma el equilibrio, ¿verdad? Esa persona se mantiene sana, aunque haya desequilibrado en algún momento esta balanza, ¿sí? Una balanza que, como bien dijeron ustedes, depende de muchos factores. A ver quién recuerda cuáles son esos factores. ¿Las náuseas? No, en No. la salud, ¿qué factores son los que están equilibrados en la salud? ¿Los determinantes? A ver, piensen en la Mm. definición de salud que vimos, en las que nosotros nos quedamos con las más cercanas a la realidad y no las utópicas, aquellas que querían todo perfecto, ¿verdad? Pero los factores que forman al ser humano, en los cuales debe haber equilibrio, ¿cuáles son? ¿No Físico, era el social. estilo de vida? Y todo eso? No, esos son los determinantes de salud. Ahí yo noté que hay una confusión entre factores que integran la salud y determinantes de la salud. Los factores que integran la salud son aquellos que forman parte del ser humano, ¿sí? Nosotros somos un envase físico, pero también tenemos una mente, una psiquis, ¿sí? Y vivimos no aislados, vivimos en una sociedad. O sea que ese factor forma parte de nosotros. Somos individuos gregarios los seres humanos, ¿sí? ¿Se acuerdan eso de las relaciones intraespecíficas, interespecíficas, alguna vez en biología que vieron? Que hay seres vivos, hay animales que viven en grupos. Bueno, el ser humano es uno de esos animales. Vivimos en grupos. Vivimos en manadas. Lo que pasa es que como a nosotros no nos gusta decir que somos animales, eso nos rechina un poco, pero en realidad somos animales gregarios, formamos una manada, a veces más grande, a veces más chica, pero nuestra familia es nuestra manada, ¿verdad? Entonces, ese factor también incide en nuestro equilibrio. Nosotros tenemos que mantener el equilibrio de esa manada para que también podamos mantener el equilibrio de nuestro cuerpo, de nuestro físico. O sea que un ser humano no es solo el físico, no es solo su cuerpo, ¿verdad? No es solo los órganos y el funcionamiento de los órganos, también es Social. Un individuo social, ¿sí? Voy a poner esta flechita que me gustó, ayer la usé y me gustó, ¿verdad? Ese físico está en contacto con los físicos de otros, ¿sí? Y con la psiquis de otros, que sería lo social. ¿Salió? Vamos a ponerlo acá. Los factores sociales, ¿sí? Y también está en equilibrio con quién. ¿No era lo biológico? Lo físico y lo biológico es lo mismo. Ah, Lo psicológico. Es era el cuerpo. psico, biosocial. Acuérdense, no sí, confundan sí. nosas físicas con el físico. El físico, si quieren podemos acá biológico para que quede más claro, ¿no? Que es lo mismo. Esto El sería... ambiente no era, profe. Sí, el ambiente los engloba a todos. ¿Se acuerdan que el ambiente no es solamente... a ver, si nosotros nos podemos pensar en el conjunto, en los niveles de organización, ¿se acuerdan que vivimos en un ecosistema? ¿Sí? Ese ecosistema tiene a los seres vivos y al ambiente. Dentro de los seres vivos, o sea, la comunidad biótica, el grupo de seres vivos de distintas especies, nosotros somos una especie de ese ecosistema, o sea que formamos una población de ese ecosistema.
¿sí? Esa población está formada por individuos todos de la misma especie. Cada individuo de la misma especie es un organismo que tiene su cuerpo, o sea, tiene su físico o su aspecto biológico, pero vive en grupo, que en nuestro caso, en los seres humanos, ese grupo es un grupo social, ¿sí? Es una asociación gregaria con leyes, con normas, con pautas para la convivencia, ¿verdad? Que inciden sobre ese físico también y van a incidir sobre el otro aspecto que tenemos, que ¿cuál es? Mental. La mente, ¿verdad? O sea, lo psíquico o mental, ¿sí? ¿Esto lo tienen claro? No somos divisibles, ¿verdad? Somos como el átomo, como los elementos químicos, no se pueden dividir. Esto, nosotros aunque querramos, tenemos una psiquis, tenemos un físico, o sea, un cuerpo biológico, y estamos inmersos en una sociedad. Y como bien dijo la otra compañera, ¿verdad? También, aparte de eso, estamos metidos dentro de un ecosistema, dentro de un ambiente. Esto sería lo individual, pero nosotros no estamos solos, estamos en un colectivo que está metido en un ambiente, en un conjunto de factores abióticos, como veíamos en los ecosistemas hace mucho tiempo, que inciden sobre ese ser, ¿sí? Es decir, todos los factores naturales y artificiales abióticos, porque nosotros no vivimos en cualquier ecosistema. En nuestro caso vivimos en un ecosistema urbano, donde hay mucha influencia de este ser sobre ese ecosistema. Vieron que no hay una cosa separada de la otra, es todo lo mismo, ¿sí? Entonces, voy a usar aquí una estructura para poder englobar a todo esto. Todo ese ser biopsicosocial está inmerso, ¿sí?, en un ambiente. Entonces, aparte de esto, tengo el ambiente. Que el ambiente incide en todo este equilibrio. Por lo tanto, el ambiente está también tiene que estar también en equilibrio con este todo. ¿Sí? Ese ser que vive en ese ambiente, en esa sociedad, con su mente, con su cuerpo, todo en equilibrio, para poder llegar a un estado saludable, ¿sí? A un nivel de salud, que no va a ser siempre el mismo, va a ser variante, porque eso se acuerdan que la definición de modelo ecológico de salud, que es la primera que incluye esto del ambiente también, habla de un equilibrio dinámico, ¿verdad? Un equilibrio que no está quietito, ¿sí? Si nosotros perdemos el equilibrio, ¿es por culpa de quién? ¿Quién nos hace perder el equilibrio? La noxa. Las noxas. Ahí va. Y por eso las noxas son las que vienen de la sociedad, son las sociales, las que vienen de la psiquis, de los seres humanos, son las psicológicas o mentales, y las que vienen del físico, ¿verdad? Las que vienen del funcionamiento de los órganos y de la constitución de los órganos, son las biológicas, las físicas y las químicas, ¿sí? Las que afectan al físico, ¿sí? Y dentro de esas físicas, algunas son personales, pero otras son ambientales. Por ejemplo, la temperatura del ambiente es una noxa, puede constituir una noxa al físico, ¿verdad? Y a la psiquis también de un individuo. Yo no sé si lo hablaba con ustedes, pero, o con los compañeros en la tarde, ya a esta altura ya tengo un desnorte total, pero les comentaba, por ejemplo, en los países nórdicos hay un alto índice de suicidio. ¿Conocen algún dato de esos? Estoy hablando Suecia, Noruega, países que están muy evolucionados desde el punto de vista social y que tienen muy buen ingreso per cápita, o sea que este aspecto no estaría
tan desbalanceado, tendrían un buen poder adquisitivo, una buena cobertura médica, o sea, aquellos determinantes de salud que son el estilo de vida, los servicios de asistencia médica, el entorno y el estilo, bueno, ya dije el estilo de vida, y la biología, ¿verdad? Estarían bastante satisfechos, bastante cubiertos. Sin embargo, hay un alto índice de suicidios. Entonces se hizo un estudio para ver qué era lo que pasaba. ¿Por qué si tienen satisfechas la mayor parte de las necesidades, las personas no se sentían felices? ¿Verdad? Y se intentaban quitar la vida. Tan desgraciadas sentían que se intentaban quitar la vida. Y bueno, entre los factores que se encontraron, aunque les parezca mentira, uno pensaría, sí, porque son fríos y ellos no se comunican, entonces como que son sociedades bastante distintas. Eso es lo que pensamos nosotros, los uruguayos, cuando vamos ahí, porque nosotros somos familiares, somos de encontrarnos con los amigos y nos comer el asadito, toda una cantidad de cosas. Entonces, claro, a nosotros nos choca ver esa gente que no tiene esos vínculos y no forma esas... más allá de la familia, no forma esos estrechos vínculos que formamos los uruguayos. Pero no era ese el tema, porque ellos nacen en ese sistema y en ese sistema se crían y no tienen esa visión que tenemos nosotros. El problema era las horas de sol. ¿Sí? Son países que tienen de repente 2 horas de sol. ¿Sí? Uno dice, es como 2 horas. Sí, el tiempo es noche. Entonces tienen que hacer sus actividades sin luz. Y la luz, en el estudio que se hizo, se demostró que la luz tiene una influencia importantísima en nuestra glándula principal, que es la hipófisis. Porque la falta de luz afecta al hipotálamo, que es nuestro centro nervioso que controla todo este equilibrio. Entonces las personas que no estaban muy en contacto con la luz del día, con la luz solar, no formaban serotonina ni dopamina, que son 2 neurotransmisores necesarios para estar felices. ¿Sí? Si no hay dopamina y serotonina en nuestro cuerpo, nosotros estamos ansiosos, deprimidos, ¿verdad? Todas las enfermedades esas que conocemos mentales que nos dejan siempre bajoneados, es por falta de dopamina y serotonina. Cuando nos quieren arreglar el asunto, nos dan dopamina o serotonina en pastillitas. ¿Verdad? Los antidepresivos son serotonina y dopamina. Entonces, ¿qué hacen? Con eso, externamente nos levantan. Bueno, pero estas personas justamente no formaban la serotonina y la dopamina necesarias para poder mantenerse bien, sentirse bien. Entonces era tan horrible que, a pesar de que tenían todo cubierto, se suicidaban. ¿Sí? Porque no se sentían bien anímicamente. Así que fíjense, un factor ambiental, cómo puede incidir, ¿verdad?, en la psiquis de una persona para llegar a que modifique hasta sus patrones de supervivencia. Porque llegar al suicidio justamente ir en contra de lo que el cuerpo siempre quiere, que es mantener la supervivencia. Si será importante, entonces el ambiente. ¿Sí? Entonces, como bien dijo la compañera hoy, al comienzo, el cuerpo tiene una serie de mecanismos que están permanentemente alerta, ¿verdad? Están alertas a ver, bueno, hay poca luz, bueno, ¿qué puedo hacer? Hay poca glucosa en mi sangre, bueno, ¿qué puedo hacer? Hay mucho calcio en la sangre, bueno, ¿cómo puedo actuar para sacarlo? Tengo anemia porque me bajó el hierro, bueno, ¿qué pasa ahí? Ya se sensa, entonces empiezan a aparecer signos y síntomas. Esas noxas, que podría ser una noxa biológica, una noxa física, una noxa química, una noxa social o una noxa psicológica, provocan un desequilibrio y ahí empieza el proceso ¿de qué? ¿Qué nos pasa si nos desequilibramos? ¿Se durmieron todos? Nos enfermamos. Nos enfermamos. Ahí va, la enfermedad. Enfermedad, ¿sí? Esto es sinónimo de desequilibrio.
como habíamos visto en las clases pasadas, ¿sí? El desequilibrio es enfermedad, ¿sí? Y es causado, como vimos, por ¿quién causa el desequilibrio? Las noxas. Las Las noxas. noxas. Noxas o agentes patógenos, ¿verdad? Que hacen que de este equilibrio pasemos al desequilibrio, ¿sí? Y ese desequilibrio es la enfermedad. El desequilibrio vieron que puede ser en cualquiera de estos aspectos, ¿sí? Puede partir del ambiente y provoca, al romperse este equilibrio, con la burbujita de cada uno, provoca a veces desequilibrios a nivel mental o a nivel social, porque a nivel social, si una sociedad tiene todo y se suicida a su gente, no debe estar muy bien, ¿verdad? No debe ser algo que como sociedad tengan que festejar, ¿no? Y además, si no se suicidan, empiezan los problemas de depresión primero, que afectan lo biológico, ¿sí? La depresión no solamente es un cambio en el estado de ánimo, sino que también afecta nuestro ritmo cardíaco, nuestra frecuencia respiratoria, es decir, que también resiente cómo los tejidos van recibiendo sus nutrientes, su oxígeno, cómo se deshacen de los desechos. Por eso las personas deprimidas engordan. Hay cambios en qué cosa que vimos en el práctico. Ese desequilibrio cambia Metabolismo. el metabolismo. Porque de última, ¿verdad? Este aspecto biológico está todo regido por ¿quién? Toda función de un órgano, toda estructura de un órgano, ¿quién la forma? Las células. La célula. Por eso en el práctico estamos viendo células, ¿sí? Las células son la base de todo esto, ¿verdad? Nosotros para mantener ese equilibrio necesitamos que funcionen nuestras células, ¿sí? ¿Sí? Las células tienen que estar cumpliendo con sus funciones perfectamente, y las funciones de la célula, como vimos en el práctico, son todas ¿qué? Las células, ¿qué hacen? Todas las células. ¿Cómo funcionan las células? A ver, cuénteme una función que hayamos visto en el práctico que hace una célula. Es una unidad fisiológica. Estoy de acuerdo que es la unidad fisiológica, pero a ver un ejemplo de una función que cumple la célula, de todas las que vimos. ¿Producen proteínas? Muy bien, sintetizan proteínas. Si no se sintetizan proteínas, las células no se pueden ni construir, ni reproducir, ni funcionar ninguna de sus ¿qué? Estructura. Pero, a ver, imagínense que no se producen proteínas, ¿se podrá hacer la digestión No. adentro de una célula? No, porque las proteínas son las enzimas, ¿verdad? Enzimas que son necesarias para degradar alimentos que ingresan, ¿sí? Entonces, no se pueden cumplir ¿qué? La digestión, la autofagia, todas aquellas funciones que fuimos viendo, ¿verdad? Dentro de la célula, no se puede hacer el transporte a través de la membrana, porque si la membrana no tiene las proteínas, ¿cómo hace para transportar aquellas sustancias en forma pasiva o activa? No se puede duplicar el ADN tampoco, ¿no? Exactamente, no se puede duplicar el ADN, entonces la célula no se va a poder reproducir. Entonces fíjense todo lo que me nombraron: la síntesis proteica, la duplicación del ADN, la digestión, el transporte. ¿Todos son qué? Ese funcionamiento de la célula, ¿todo eso qué es? Piensen, transporte activo, ¿qué necesito? Proteínas. Sí, una proteína que le permita pasar, ¿y qué más necesito para hacer que sea activo? Energía. La energía, que es el ATP. 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 Entonces, ¿quién también tiene que haber funcionado para que ese transporte se pueda hacer? La mitocondria.
La mitocondria, que es la que produce el ATP, con la respiración celular. Entonces, para respirar, ¿qué tiene que hacer la célula? ¿Qué necesita para respirar? Perdón, para respirar, ¿qué necesitan los seres vivos? Oxígeno. Obvio, oxígeno. ¿De dónde vino el oxígeno? Del exterior. Del exterior. ¿Cómo ingresó a la célula? A través de todo el sistema respiratorio y. ¿En la célula, sistema respiratorio? Ah, No, ¿no célula. era por el medio? A ver, ¿por dónde ingresa el oxígeno a la célula? Porque era medio extracelular e intracelular. No sé si Exacto. está bien. ¿Por dónde por qué atraviesa el oxígeno para poder ingresar a la célula? La membrana celular. Bien, ¿por qué parte de la membrana celular entra el oxígeno? La bicapa lipídica. Por la bicapa fosfolipídica. Acuérdense que el oxígeno es soluble en lípidos, entonces puede atravesar los fosfolípidos, ¿sí? Atraviesa los fosfolípidos por un mecanismo de transporte pasivo llamado difusión simple, ¿sí? Ingresa a la célula, pasó al citosol. ¿El citosol lo lleva a dónde? La mitocondria. A la mitocondria. Ahí cuando se encuentra en la mitocondria, es utilizado para un proceso oxidativo, es oxígeno, ¿sí? Un proceso oxidativo que ocurre es una cantidad de reacciones de oxidación y de reducción. A ver si se acuerdan de química, una reacción de oxidación es aquella en la que pasa ¿qué? Gana electrones. Esa es la de reducción, ¿sí? Ah, entonces. Cuando una sustancia se reduce, gana electrones. Cuando una sustancia se oxida, pierde electrones. Entonces, en la mitocondria se dan una serie de reacciones químicas en las que con ese oxígeno se llega a oxidar algunas sustancias y reducir otras, ¿sí? Entonces, en ese traspaso de electrones de unas a otras, se va liberando ¿qué? Cuando una Electrones. molécula cede electrones, ¿qué está haciendo? ¿Gana o pierde energía? Pierde. Supongo. Pierde. Y otra recibe los electrones, entonces ¿qué hace? Gana. Gana Gana. energía. Entonces, esa energía que se va cediendo de una molécula a otra termina empaquetada en una gran molécula que es el ATP. ¿Sí? Entonces hay una cadena de reacciones de que una molécula le pasa energía a la otra porque le cede electrones, esa la gana, pero a su vez se la pasa a otra, entonces ya tiene su energía más la que recibió de la otra, y cada vez la energía va aumentando hasta que termina toda concentrada en una molécula de alta energía que es el ATP. ¿Sí? Por eso el ATP es la molécula que hace funcionar el combustible de la célula. Toda función de la célula es en base a ATP. ¿Ah? Transportar una sustancia de un lugar donde está poco concentrada a donde está más concentrada, o sea, en contra del gradiente de concentración, necesita que la empujen. Entonces la célula necesita ATP. Fabricar la misma energía, o sea, fabricar ATP también requiere ATP. ¿Sí? Tiene que gastar ATP para hacer más ATP. Hacer la digestión, es decir, romper moléculas, romperle los enlaces a las moléculas, requiere ATP. ¿Sí? Transportar un lisosoma desde que salió del aparato de Golgi hasta que llega a unirse con un fagosoma, requiere ATP, porque hay movimiento. ¿Sí? El citoesqueleto lo va dirigiendo y lo va moviendo hacia el lugar donde tiene que ir ese organelo. Y para eso necesita energía, alguien que lo vaya trasladando. ¿Sí? El núcleo, para poder sintetizar las proteínas, es decir, sacarle la información al ADN, que se le copie en un ARN, que el ARN pase al ribosoma, para eso necesita ATP. Para duplicar el ADN necesita ATP. O sea que todas esas reacciones químicas están encadenadas unas con otras. La célula es un laboratorio ambulante, ¿sí? Es un laboratorio lleno de reacciones químicas. Hay reacciones químicas de distinto tipo, algunas para deshacerse de materiales tóxicos, como las que hacen los peroxisomas, algunas para obtener los nutrientes, como la que hacen los lisosomas, algunas para rejuvenecer a esa célula, para
deshacerse de lo que envejeció y volver a construir otras nuevas. Entonces, todas lo que pasa dentro de la célula, la respiración, la digestión, la autofagia, todo eso que vieron en el práctico, esos son todas reacciones químicas. ¿Y cómo se le llama al conjunto de reacciones químicas que tiene una célula? Metabolismo. Exacto. Ese conjunto de reacciones químicas es el metabolismo. ¿Sí? Entonces, ¿el equilibrio de qué depende? Del Este metabolismo. equilibrio, ¿de qué depende de última? Sí, lo que estabas diciendo. Del metabolismo. Del metabolismo. ¿Sí? Si no están esas reacciones químicas, no hay equilibrio. ¿Sí? Y el metabolismo es el que lleva entonces ¿a qué? ¿A qué lleva el metabolismo? Perdón, lo puse al revés. A tener salud. A tener equilibrio. Exactamente. El metabolismo lleva a tener equilibrio, a tener salud. ¿Sí? Ese metabolismo, ese conjunto de mecanismos metabólicos que pone en marcha el cuerpo para mantener ese equilibrio, es lo que se conoce, como dijo la compañera, con el nombre de homeostasis. ¿Sí? Entonces ven por dónde viene el hilo conductor de lo que estamos haciendo. ¿Sí? Nosotros necesitamos un equilibrio para mantener la salud, ¿sí? Que está en nuestras células. Si se acuerdan cómo empezamos repasando el año, empezamos con la teoría celular. ¿Sí? Porque la teoría celular dice que todo ser vivo está formado por Células. células, y que todas las funciones que realiza un ser vivo las realizan las Células también. Células. células, y que toda célula proviene de otra célula anterior. ¿Sí? Así que entonces nuestro estado de salud consiste en que nuestras células funcionen bien. Y eso es lo que va a habilitar que tengamos un equilibrio físico y mental, porque ahí está lo que hacen nuestras células. Y si nosotros estamos bien, y los demás también están bien, mantenemos un equilibrio social, ¿sí? Y si además estamos inmersos dentro de un ecosistema, ¿verdad? Que tiene una porción del ambiente abiótico, y nuestras células están funcionando bien en ese ambiente, mantenemos el equilibrio con ese ambiente. ¿Sí? Pero la salud depende de los mecanismos metabólicos. En toda enfermedad detrás tiene la pérdida de un mecanismo metabólico. ¿Sí? Nos entra una bacteria y entonces ahí se ponen en marcha una cantidad de acciones del cuerpo, que son todas reacciones químicas para deshacerse de esa bacteria. Todo nuestro sistema inmunitario empieza a liberar químicos para que haya células que se dirijan hacia el lugar donde entraron las bacterias, se las fagociten, ¿verdad? A través de mecanismos de reacciones químicas, porque la fagocitosis después lleva a una digestión. ¿Sí? Inclusive hay veces que las reacciones químicas, para que el cuerpo reconozca a esos gérmenes que entraron, tiene que haber reacciones químicas para que después se quede con memoria de cómo es ese patógeno que entró, y cuando vuelva a entrar ya tenga con qué atacarlo. Y todo es a nivel celular. ¿Sí? Así que la salud depende de la salud de nuestras células. Saben que hay una corriente, el otro día yo me reía porque hay una corriente que ha surgido de la New Age, no sé si saben lo que es la New Age. ¿Tienen idea de lo que es la New Age? Ni idea. No, ni idea. Bueno, toda esta gente que está con el tema de la espiritualidad, y hay una cantidad de teorías sobre la energía que tenemos y el alma, y bueno, una mezcla de cosas metafísicas y biológicas que intentan explicar cosas inexplicables y que todavía la ciencia no ha podido explicar. Entonces surgen todas estas pseudociencias, porque tienen a veces argumentos que se basan un poquito en lo biológico, pero que todavía no han sido muy probadas. Y hay gente que dice que es importante hablarle a las células. Ustedes se reirán, pero hay quien está pensando en esas cosas, ¿sí? En dirigir la energía de nuestros pensamientos
a agradecerle a las células. Y bueno, yo qué sé si será cierto o no será cierto, pero que le tenemos que agradecer a las células que estamos vivos y que estamos funcionando bien, se lo tenemos que agradecer. No sé si de última tendrá efecto, pero que lo tenemos que agradecer, lo tenemos que agradecer. ¿Verdad? La célula es una creación que no tiene forma de explicar lo maravilloso que es lo que hace que estemos vivos, ¿no? Lo que hace que una masa de materia, que está hecha de lo mismo que lo inerte, tenga las propiedades de la vida, ¿no? Es increíble. Y bueno, todo esto está basado en el metabolismo. Dentro de nuestro, no sé cuántos minutos nos quedan para que no nos quede cortado el pizarrón, dentro de, vayan sacándole una foto, así si se nos corta, no vuelvo a copiar todo. Dentro de ese metabolismo hay diferentes tipos de reacciones químicas. No todas las reacciones químicas son iguales, ¿sí? Y el metabolismo tampoco es igual. En algunas reacciones químicas se requiere energía, en otras reacciones químicas se libera energía, ¿sí? Hay reacciones químicas que sirven para construir dentro de la célula y hay otras que sirven para destruir dentro de la célula. Ustedes lo han visto en el ejercicio ese que tenían que redactar las funciones. A ver, nómbrenme alguna función que sea para construir dentro de la célula. La síntesis proteica. Bien, otra de construcción, aparte de la síntesis proteica, que es una de las más importantes. El retículo endoplasmático liso forma, ¿cómo se llama? ¿Qué forma? Ácidos grasos y eso, ¿no? Exacto, los fosfolípidos, los ácidos grasos. Acuérdense que le corregimos eso. El retículo endoplasmático liso es el que forma los fosfolípidos, no el rugoso. ¿Sí? Que Tórtola lo tiene equivocado. Bien, la formación de lípidos, ¿verdad? Es un proceso de construcción. ¿Otra? La copia del ADN. La copia del ADN, otro proceso de construcción, ¿verdad? Todos esos son metabolismo de construcción. Para construir ADN, para construir proteínas, para construir lípidos o fosfolípidos o lo que sea, colesterol, ¿qué se necesita? Energía. Energía. Las reacciones de construcción requieren energía. ¿Y cuál es la energía? El ATP. El ATP. El ATP. El ATP. El ATP, exactamente. Esa es la energía que van a utilizar para esas reacciones que requieren energía. ¿Cómo se le dice en química a las reacciones que requieren energía? Piense capaz que lo vieron con la energía térmica, la energía calorífica, ¿sí? Si una reacción química consume, absorbe energía calorífica, decimos que es como... Endergónica. Exactamente, endergónica. Y si libera... Exergónica o exergónica. Exergónica, exactamente. Entonces, las reacciones de construcción, ¿cómo son? ¿Endergónicas o exergónicas? Para poder unir aminoácidos, para poder unir nucleótidos y formar más ADN, para poder unir ácidos grasos con glicerol y formar colesterol, y para poder unir fósforo con lípidos, una parte con glicerol y otra parte con ácidos grasos, ¿qué necesito hacerle a esas moléculas? Unirlos a la fuerza. Y sí, tengo que generar enlaces químicos. ¿Y los enlaces químicos qué son? Energía. Energía, exactamente. Esas reacciones químicas de construcción requieren energía. ¿Y cómo se llaman esas reacciones químicas de construcción? Son reacciones químicas anabólicas. Son reacciones químicas que juntas forman el anabolismo de un ser. Ahora, hay otras reacciones químicas que no son anabólicas, que son para destruir. Por ejemplo,
una reacción que destruya moléculas en vez de construir moléculas,